Buenos días, hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar, te damos infinitas gracias porque nos permites estar nuevamente, Señor, alabándote y adorándote. Hoy, Señor, yo te pido que las palabras que vayan a salir de mi boca hoy, Señor, no sean filosofías mías, filosofías humanas, Señor, sino que todo lo que se diga hoy sea tu voluntad, Señor, sea tu palabra. Guíame entonces a cada momento de mis palabras, esperando, Señor, que sea de tu agrado. Abre entonces nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Todo esto te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues buenos días, hermanos. Vamos a iniciar. Estamos viendo los temas y hoy me tocó a mí hablarles un poquito de los recursos. Para esto vamos a leer, vamos a leer en el libro de Esdras. Me voy a permitir leer Esdras 6, del verso del 6 al 8. Dice, ahora pues, Tadnai, gobernador del otro lado del río, Setar Bonsnai, y vuestros compañeros los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejados de allí. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Bueno, pues precisamente vamos a platicar hoy de los recursos, cómo Dios provee los recursos, cómo funciona esta situación de los recursos. Yo les quiero preguntar si alguna vez han tenido la oportunidad o van a tener la oportunidad o quieren tener la oportunidad de iniciar un nuevo negocio o un nuevo proyecto. Lo primero que ustedes deberían de preguntarse para empezar una obra, para empezar un proyecto, es, pues, ¿qué necesito? ¿Qué recursos necesito? ¿Cómo tengo que planificar? ¿Qué recursos debo de tener? Bueno, dice, dice aquí que si tú no tienes planeado todas estas situaciones que habíamos comentado anterior, o no tienes los recursos, pues sería complicado que este proyecto inicie. Y si inicia, puede ser que en el transcurso del tiempo este proyecto se venga abajo. Entonces tú debes de conocer cuáles son los recursos con los que cuentas, qué habilidades tienes, qué conocimientos tienes, qué recurso económico tienes, qué recurso material tienes. Tienes que tener bien en claro los objetivos, a dónde quieres llegar. En mi trabajo o a lo que me dedico es precisamente trabajar con objetivos, con metas. Si tú no tienes un objetivo específico o si tú no tienes una meta específica, tú no sabes si ya llegaste o no llegaste o cuánto te falta para llegar. Entonces es importante que todos tengamos una meta bien fija. ¿Y cuál es la meta del cristiano? Pues bueno, vamos a verlo durante el desarrollo del tema. ¿Qué recursos necesito para llevar a cabo los proyectos o los planes? ¿Qué recursos necesito para llevar a cabo la obra
que Dios quiere que se haga aquí en la tierra. Bueno, para empezar, debemos saber que el respaldo de Dios para los, ¿cuál es el respaldo de Dios o qué respaldo te da Dios para los proyectos que Él propone? Es muy importante saber que si vas a emprender un negocio, hablando de un poquito de mi trabajo nuevamente, el jefe o el patrón o el socio que va a iniciar el proyecto, pues te tiene que dar ciertas herramientas, ya sean económicas, ya sean estratégicas. En este caso, hablando específicamente de los proyectos que Dios quiere para su iglesia, es saber, bueno, pues con qué respaldos Dios nos, cómo nos respalda Dios o qué recursos nos da Dios para que se lleve a cabo el proyecto. Y bueno, ¿cómo nos ayuda Dios? Vamos a ver 3 puntos. Primero, el Señor quita los obstáculos. Seríamos muy ingenuos si pensamos que al hacer la obra de Dios no vamos a enfrentarnos con dificultades. Es absurdo. Y alguna vez escuché decir que si tú piensas que por el hecho de ser cristiano ya no vas a tener dificultades en la vida, estás en un error. Al contrario, ser cristiano te duplica, te triplica los obstáculos para la obra de Dios, porque te encuentras con un enemigo muy poderoso. Entonces, durante tu vida de cristiano, te vas a encontrar con obstáculos, pero aquí lo que Dios te dice es que no te preocupes, que Él va a quitar los obstáculos. Es cierto, acabo de mencionar que tenemos un enemigo muy poderoso, porque lo es. Pero tenemos un aliado que es todavía infinitamente más poderoso que Él. Y ahora Dios te dice que no te preocupes, ve a hacer mi obra, ve a hacer la obra de Dios y yo te voy a quitar los obstáculos. Vas a tener dificultades, vas a tener obstáculos, pero yo te voy a ayudar a quitarlos. Entonces, la palabra de Dios siempre nos muestra que efectivamente habrá una oposición, pero también nos señala que ninguna arma que se levante en nuestra contra prosperará, porque Él va con nosotros como poderoso gigante. Qué bonito. La primera intervención divina es para alejar a los que se oponen a sus obras. Y yo sé que cada vez, tal vez cada vez que les hablo a ustedes, hermanos, les recuerdo la historia de David y Goliat. Es una historia que a mí me inspira mucho. Es un gigante, es un problema, los demás lo ven y dicen no tiene solución. Es un obstáculo. Pero Dios te da las armas. Y no solo eso, está a un lado de ti diciéndote, tú puedes. No te preocupes. No importa qué obstáculo tengas, yo estoy contigo. Como poderoso gigante. Entonces tengamos eso en mente, hermanos. Dios, poderoso aliado. El segundo es el Señor abre puertas para el avance de sus obras. Entonces vemos, Dios nos va a quitar los obstáculos y no solo eso, sino también que nos va a abrir las puertas para el avance de sus obras. Y eso también lo hemos visto en nuestra vida personal. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, tal vez ni siquiera solicitaban un empleo? Es un ejemplo. Y de la nada les hablan por teléfono de que necesitan a alguien para que cubra cierto puesto y el cual tienes el perfil adecuado. O cuántas veces tienes un proyecto de vida y de pronto se te presentan varios caminos y dices, bueno,
¿Cuál es el correcto? ¿Qué camino debo de tomar? Si tú lo pones en las manos de Dios, Dios te va a abrir la puerta así, automáticamente, te va a decir, este es el camino. Obviamente, y ya lo había mencionado anteriormente, debemos de conocer pues cuál es la voluntad de Dios para tomar la decisión correcta, para saber qué puerta Dios nos está abriendo. En el caso de su obra, dice, siempre habrá oposición contra los embajadores del reino, pero Dios abrirá las puertas que estén cerradas, destruirá los muros que impidan el avance y abrirá caminos donde no existen. La segunda intervención del Señor es para que no desmayemos por la oposición. Dios va delante de nosotros. Dice, aquí menciona que el voto del esfuerzo cristiano nos recuerda, confiando en que el Señor Jesucristo me ayudará, prometo que me esforzaré por hacer todo lo que Él quiera que haga. Y es cierto, como esforzadores, hermanos, no debemos olvidar esto. Es nuestro Dios quien aparta la oposición y abre las puertas para el avance de su reino. Y lo más importante, aquí la palabra clave es confiando en Él, confiando en el Señor. Ahora, bien importante, cuando nosotros desarrollamos un proyecto para la obra de Dios y quitamos a Dios de la ecuación, tiende al fracaso. Ninguna puerta se te va a abrir y los obstáculos no se te van a mover. Entonces, es bien importante que nosotros tengamos bien firmes, primero, como lo mencionaba, saber la voluntad de Dios. Segundo, saber que Él está a un lado de ti y te va a ayudar a quitar los obstáculos. Y aquí nos está mencionando que también va a estar delante de ti y te va a estar abriendo las puertas. Hay que confiar en Él, hermanos. Hay que confiar en Él y no en nuestras, también muy importante, no confiar también en nuestras habilidades. Maldito el hombre que confía en el hombre, y eso nos involucra a nosotros mismos. El corazón es engañoso, hermanos. Todos tus recursos, todas tus fuerzas, toda tu energía, todo lo que tú tengas, todo lo que tú poseas, ponlos en las manos de Dios. Y Lara. Entonces hay que confiar en Él, no en nuestras capacidades, en nuestras habilidades, en nuestras relaciones o incluso en nuestros propios recursos. Menciona aquí en 1 Corintios 3:6 que Pablo dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. El tercero respaldo que nos da el Señor es que el Señor provee los recursos necesarios para que su obra no se detenga. Si hay alguien interesado en el avance del reino y más interesado que cualquier otra persona, pues ese es Dios. Él velará y proveerá para que en ningún motivo la obra se detenga. El esfuerzo cristiano como movimiento juvenil y social ha prevalecido por más de 100 años, hermanos. Y siendo un instrumento en las manos de Dios para la formación de líderes que desarrollen sus dones en el contexto de las iglesias locales, trabajando por Cristo y por su iglesia. Mientras no perdamos de vista esto, hermanos, este propósito fundamental del movimiento como esforzador, Dios siempre hará lo que hizo en los tiempos de Esdras. La obra esforzadora seguirá marchando porque nuestro capitán Cristo tiene todos los recursos y va delante de todos.
hablar del movimiento del esfuerzo cristiano, hermanos, es remontarme a mi juventud y recordar cómo prácticamente de la nada surge el movimiento y de pronto empezamos a hacer cosas increíbles, cosas que pensábamos en un momento o que ni siquiera imaginábamos que íbamos a tener esa capacidad, ese impacto. Dios nos abrió las puertas, pero algo que me queda muy claro, hermanos, que las cosas que hicimos como esforzadores de aquella generación es que estábamos bien enfocados en que era por Cristo y por su iglesia. Y es algo que ya de adulto, ya de trabajo y de padre de familia, es algo que te marca de por vida. Es algo que se te queda para siempre. Yo sé que todos mis hermanos que han sido esforzadores, creo que comparten el mismo sentimiento que yo. Que de pronto llegas a una edad en donde, aunque no hay edades para el esfuerzo cristiano como tal, sabes que ya no puedes participar de lleno en las actividades de los jóvenes o de los esforzadores. Pero sales tan motivado, tan lleno del movimiento del esfuerzo cristiano que quieres continuar con lo que sigue. Entonces, hermanos, tengan siempre en la mente que Dios va a proveer. Bien dice aquí el texto que el más interesado para que la obra de Dios se lleve a cabo, pues es el mismo Dios. Dios te va a proveer. No te preocupes, joven. No te preocupes, esforzador, porque de pronto piensas, bueno, es que no hay recursos, no tengo gente, no veo el ánimo. Si Dios ve en ti ese espíritu de precisamente de esforzador, créeme que Él va a dar, Él te va a proporcionar todo lo necesario para que la obra continúe. No te desanimes, nos ha pasado a todos. De pronto quieres hacer algo muy grande para Dios, de pronto no hay apoyo de un lado, no hay apoyo de otro, pero si tú te mantienes firme en la voluntad de Dios, conociendo obviamente la voluntad de Dios, lo repito, porque es fundamental, es importante, Dios proveerá. No baje los brazos, esforzador. No se agüiten por la pandemia, no se agüiten porque no podemos estar juntos, no se agüiten porque tal vez su consejero no está al 100% con ustedes. Dios les va a dar el recurso. Solo enfóquense en la voluntad de Él. Entonces, vamos a, perdón, vamos a hablar de los recursos humanos. Ya abordando la parte de los recursos humanos desde una perspectiva diferente a la de las ciencias sociales, nuestro punto de partida será la palabra de Dios. En las Sagradas Escrituras podemos ver que entre los recursos humanos contamos con dos categorías. La primera, los dones o talentos que nos enseña Pablo, y también los dones espirituales que podemos encontrar en Romanos, en 1 Corintios 2. De los dones o talentos que nos enseña Pablo, que la podemos ver en Efesios 4, del 11 al 12, nos dice que son apóstol, evangelista, profeta, pastor y maestro. Estos dones son algunas áreas de trabajo en la iglesia. Las misiones, la predicación del evangelio, la proclamación de la palabra, el cuidado del rebaño
y la formación doctrinal. Estas áreas de trabajo deben ser atendidas por los miembros. En este caso, diremos por los esforzadores. Y su desempeño producirá un crecimiento armonioso del cuerpo. Entonces, hermanos, jóvenes, ustedes, Dios les da los talentos. Y todos cumplimos una función, hay que saber cuál es nuestro talento. Todos, obviamente todos tenemos parte de los talentos, pero hay uno en específico en donde seguramente te puedes desarrollar de una mejor manera. Lo segundo son los dones espirituales, que está en Romanos 12. En el verso de 6 en adelante dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y continúa que el amor se hace en fingimiento, que hay que aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Entonces, ¿cuáles son los recursos humanos que Dios provee? Pues precisamente los dones. Aquí lo interesante sería saber si tú joven, si tú esforzador o tú hermano, ya conoces cuáles son tus dones y tus talentos. Si no lo sabes aún, va a haber un momento en donde se te van a exigir, se te van a pedir cuentas, ¿eh? ¿Qué estás esperando entonces, hermano, para desarrollar tus dones, para incrementar tus talentos? Es un recurso que ya Dios te dio. Y al igual que el maná, hermanos, es algo que Dios te da, pero tú tienes que trabajar. ¿Sale? El mismo maná, que era un regalo del cielo, de todos modos, tenían las instrucciones de un trabajo de que se tenía que recolectar, que no tenía que almacenarse porque al día siguiente ya se echaba a perder. Hay que desarrollar los dones, hermanos. Ahí están las herramientas. Solo hay que empezarlas a utilizar. El segundo son los recursos materiales. Dicen, a veces idealizamos maneras de trabajar o pensamos que ciertas formas son las únicas. Pero veremos en la palabra de Dios que cuando se trata de recursos materiales, Dios no siempre actúa de la misma forma. Él trabaja con su poder y recursos ilimitados, considerando también las características y los dones de cada líder. Importantísimo. Analicemos las dos formas y de los dos líderes, Esdras y Nehemías. Está bien interesante este tema. Dice, de Esdras, después proclamé un ayuno cerca del río Ahava para que reconociéramos nuestras faltas ante nuestro Dios y para pedirle que nos llevara con bien a nosotros, nuestras familias y nuestras posesiones. Pues me dio vergüenza pedirle al rey soldados de caballería para que nos protegieran del enemigo en el camino, ya que le habíamos dicho al rey que Dios protege a todos los que le buscan, pero que descarga su fuerza y su ira sobre todos los que lo abandonan. De modo que ayunamos y rogamos a Dios por todo esto, y Él nos atendió. Esto está escrito en Esdras, capítulo 8, versos 21 y 23. Entonces, estos versos que pertenecen al capítulo 8 del libro de Esdras nos muestran
una forma de ser y pensar de un líder. Esdras sabía que contaba con el apoyo del rey, pero optó por no pedir su ayuda, decía que le daba vergüenza, pues le había declarado acerca del poder y la provisión de Dios. Para Esdras no era un asunto de necesidades, sino de fe. Bien pudo pedir el auxilio del rey, porque el rey lo tenía en gran estima. Sin embargo, prefirió clamar a Dios y confiar en él. Habrá momentos en nuestras, habrá momentos cuando desarrollemos nuestros ministerios que tendremos que confiar en Dios y en su provisión y caminar por fe sabiendo que el Señor de los cielos nos prosperará. ¿De qué estamos hablando? Lo que hace precisamente Esdras. Esdras, él sabía que tenía la confianza para hablar con el rey, para pedirle su apoyo, pero él se va por la parte de la fe, Explica aquí el texto que era porque en parte le daba vergüenza decirle al rey, bueno, pues ya te dije ya te había mencionado que Dios nos cuida, nos protege, pero aún así, pues, ¿qué te parece si me mandas por ahí unos soldaditos que nos cuiden, ¿no? En el camino. A él le daba vergüenza, porque seguramente él pensaba que contradecía tal vez las palabras que él mismo había dicho. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Él se mantiene firme en su pensar y lo que hace es irse por el lado de la fe y le resulta, hermanos. Va a haber momentos en tu vida, va a haber momentos en la obra esforzador en donde tienes que ejercitar muchísimo la fe y confiar en que Dios va a hacer su obra a través de ti. Vamos a ver el otro caso, que es de Nehemías. Dice, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después que yo le señalé el tiempo. Además, dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Esto lo vemos en Nehemías 2, versos del 4 al 7. Esta lectura del capítulo 2 del libro de Nehemías nos muestra otra forma de pensar y actuar. Al igual que Esdras, Nehemías sabía que contaba con el respaldo del rey y decidió aprovecharlo al máximo. Él pidió todo lo necesario a lo largo del camino y esto no significaba que no tuviera fe o que no confiara en Dios, simplemente fue una manera diferente de expresar y vivir su fe. El carácter y la personalidad del líder influye en su manera de expresar y vivir su fe. ¿Cuál fue la correcta? ¿Esdras o Nehemías? La respuesta es las dos. La diferencia radica en la personalidad y los dones, los recursos humanos que tiene cada uno de los líderes para solicitar el apoyo en este caso. Y sin embargo, los dos caminos fueron los correctos.
porque los dos estuvieron enfocados a la voluntad de Dios. Importantísimo, repito otra vez, la voluntad de Dios. Los dos oraron en su momento. Uno optó por buscar la protección de Dios completamente por su fe, y la otra, igual por su fe, buscando la protección del rey. Que si lo pensamos bien, pues la protección cuando el rey le da a Nehemías la autorización y el permiso y la protección, pues también viene de Dios. Sin embargo, uno utiliza un recurso y otro utiliza otro recurso de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a sus dones. Entonces, por eso mencionábamos, cuando entramos precisamente a este punto, en donde no hay un camino o no hay una metodología exacta para hacer la obra de Dios. Existen condiciones ideales, pero caminos hay muchos y el resultado es el mismo. Cada uno tiene sus propias habilidades, cada uno tiene sus propios dones, cada uno tiene sus propios contactos, si lo quieren decir así. Y todos, si están enfocados a la obra de Dios, Dios les va a abrir las puertas. Entonces, reflexionamos en esto. ¿Cuál de estas dos formas es la mejor y nos ofrece mejores resultados? La respuesta es obvia. Dios prospera a ambos, es lo que estábamos mencionando. Los resultados de nuestro proceder no son consecuencia de nuestro estilo, no son consecuencia de nuestro estilo y forma. Dios es el que nos hace prosperar independientemente de nuestras capacidades y nuestras provisiones. De una cosa podemos estar seguros, mientras mantengamos, importante, la fe, lo que les mencionaba. Obedezcamos al Señor y continuemos la obra de Dios, siempre seremos prosperados. Siempre que mantengamos la obra de Dios, seremos prosperados. Los recursos ilimitados de Dios han sido puestos a nuestro alcance. El Señor te mostrará y le mostrará a cada uno de los líderes la manera de acceder a ellos. Te va a abrir puertas, te va a enseñar el camino. Él nos dará el discernimiento para actuar por fe sin importar la forma como Él quiera manifestarse. ¿Qué quiere decir todo esto? Tú pon toda tu fe en Él te va a dar la manera de concretar su obra. Pero enfócate, esforzador, enfócate. ¿Quieres hacer un campamento? Bueno, ahorita con pandemia no se puede. Y piensas que no tienes los recursos, ponlo en las manos del Señor. Enfócate. ¿Quieres hacer una actividad evangelística? Enfócate. No le tengas miedo al no tengo el recurso, no sé cómo. Enfócate y Dios te abrirá las puertas. No te preocupes, ocúpate. Finalmente, los recursos económicos son importantes. Lo primero que debemos considerar en los recursos económicos son las ofrendas. Es el método básico para colectar recursos. La Biblia nos muestra dos normas por medio de las cuales debemos ofrendar. En 1 Corintios 16:2 nos dice Pablo, cada uno ponga aparte algo según haya prosperado. Esto quiere decir que de las bendiciones que hemos recibido debemos sembrar abundantemente. Las nuevas generaciones son capaces de invertir sus recursos en toda clase de objetos. Ahora, en tiempos de pandemia, las acciones
de Amazon, de Mercado Libre, de Wish, de todos esos han incrementado. Pues la gente ya no le tiene miedo a comprar en internet, ya vio que es seguro, en ciertas condiciones yo todavía me tiembla la mano, pero una realidad es que tú puedes pensar, joven, bueno, yo no gano dinero, yo dependo de mis padres o yo dependo, o mis ingresos dependen de alguien más. Bueno, pon atención a lo que compras. Antes nos decían, ¿cuánto gastas en una ida del cine? Y digo antes porque ya no podemos ir al cine. Pero bueno, ¿cuánto gastábamos los que recordamos cómo era el cine? ¿Cuánto gastábamos en una salida del cine? Échale cuentas. Allá en Cinépolis y en Cinemex, la dulcería es lo que más se lleva y te gastabas que tus 200 pesos más 60, 260, y si ibas cada fin de semana, ya te estabas gastando tus 1000 pesotes, si no es que más, en las salidas al cine. Y al momento de ofrendar, al momento de la reunión de esforzadores, no ofrendas porque solo tienes tus 5 pesitos, o bueno, ahora ya es más, perdón, me quedé en el antes, en tu bolsita y dices, es que solo tengo para el camión de regreso, ¿no? ¿En qué te conviene invertir, hermano? ¿En qué te conviene invertir? Entonces, a veces invertimos en recursos pues, que no tienen ningún provecho, que nos alegran el día por un rato, pero hasta ahí. La segunda nos dice el Señor, cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esto lo encontramos en 2 de Corintios 9, capítulo 9, verso 7. Dice, esta norma supera a la anterior, pues uno podría proponerse dar más de lo que prosperó, pero hay una promesa. El que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Muchos se han acostumbrado a esperar los recursos económicos por medio de fuentes externas. Dice el rey, la iglesia, otras personas, etcétera. Pero la palabra nos reta a proponernos ofrecer con fe, creyendo que Dios usará lo que ponemos en sus manos y que nos recompensará también abundantemente. Aquí, bien importante mencionar que no estoy hablando de un evangelio, ¿cómo le llaman? Un evangelio de la abundancia o algo así. No. Esto es completamente bíblico. ¿Sale? Si lo vemos de manera inversa, yo quiero preguntarles a ustedes, hermanos, ¿qué prefieren? ¿Dar o recibir? ¿Y a qué me refiero? ¿En qué situación económica, se los voy a manejar así, prefieren estar? ¿En una situación económica muy precaria, en donde necesiten que alguien les dé? ¿O en una situación económica que tal vez no estás tan precaria, pero tiene lo suficiente para compartir? ¿En qué situación te gustaría estar? ¿O en qué situación estás? Entonces, aquí nos habla precisamente de que la ofrenda que tenemos que dar tiene que ser una ofrenda con fe y una ofrenda que sea de corazón.
Si tu enfoque es, bueno, entonces ahí está el secreto. Si yo ofrendo más, puede ser que reciba más, me vaya mejor y puede ser una buena inversión. Ojo, mucho tiene que ver el sentido de tu corazón. Y lo dice bien aquí la palabra de Dios. Si tu sentido es ese, estás en un error. Y volvemos a lo mismo, tenemos que enfocarnos en la voluntad de Dios, en hacer la obra de Dios, y además es un mandato de Dios. Dios ya te dio. Ahora lo único que tú tienes que hacer es aportar de lo que ya te dio a la obra de Dios. Es importantísimo. Eh, Ahora en situación de pandemia, las ofrendas se recogen, se siguen recogiendo. Entonces, no perdamos eso. Al final es necesario. Dice, por otra parte, también leemos en la escritura que muchos hermanos dieron de sus recursos para que la obra de Dios no se detenga. El mismo apóstol Pablo hacía tiendas para no ser gravoso. Dorcas hacía telas para ayudar a los pobres. Marta y María eran hospitalarias con el Señor Jesús. El Evangelio ha avanzado por los siglos por medio de las ofrendas y por medio de las generosidades de los creyentes que, que sacrificialmente han contribuido de sus propios recursos para que el reino avance. En otros apartados en otros textos se menciona también que Dios provee en recursos humanos y en materiales, como lo habíamos visto. Pero aquí estamos hablando de lo que nosotros contribuimos con fe para el reino de Dios. Muchos directivos y esforzadores han decidido apoyar la obra cuando los recursos no son suficientes. No solo apoyando, sino aún renunciando a sus privilegios, como lo hizo el apóstol Pablo. Muchos esforzadores han contribuido generosamente de sus recursos personales para solventar gastos y siendo hospitalarios para reducir costos. De muchas formas, los esforzadores han sido instrumentos de Dios. No es necesario decir que Dios suplirá las necesidades económicas que el avance del reino, que el reino requiera. Esto está fuera de dudas. Aquí estamos analizando lo que es mandato de Dios, lo que nos corresponde hacer. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos muestra que el Señor es el más interesado en el avance de su reino. Por esta razón, siempre va a proveer todos los recursos necesarios para que su obra avance. En nuestras planeaciones y proyecciones debemos reflejar la fe que tenemos en Dios que nos provee. Esto quiere decir que no nos detiene pandemia, no nos detiene la economía, no nos detiene nada. Un esforzador no lo tiene que detener nada. No pensemos ni actuemos solo considerando lo que tenemos en las manos, sino también considerando lo que Dios promete y proveerá. Podemos pensar cómo muchos que tenemos y que podemos y qué podemos hacer con ello. Tendremos cierta proyección, pero si consideramos lo que Dios quiere hacer a través de nosotros y todos los recursos con los que Él cuenta y nos ha prometido, entonces veremos proyectos más grandes y hazañas más impactantes. Pensemos más en lo que Dios quiere que hagamos y caminemos por fe,
dejando que Dios obre en las personas, en las circunstancias y aún en nosotros mismos, hermanos. Que Dios los bendiga.